Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. ¿Qué saben ustedes de paradigmas? ¿Qué saben ustedes de paradojas? ¿Qué saben ustedes de contradicciones? ¿Qué saben del alma humana? Permítanme incluirme cuando me pregunto y les pregunto, ¿qué sabemos del alma humana? ¿De qué manera muerde la conciencia los pasados que aún están latiendo? Cruzó el mar porque el franquismo lo había echado. Vivió cerca del río Rafael Alberti. Y un día Paco Ibáñez, en un escenario cualquiera, me decía: las tierras de España, las grandes, las solas desiertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a corazón. Ahí estamos. ¿Por qué a galopar? ¿Por qué elegí a galopar? Ustedes imaginen galopar en una playa donde el caballo quiere hundirse en la arena, pero la memoria está acá. Ustedes y nosotros vamos a compartir en este espacio, serán 45 o 50 minutos, no solo un reportaje. Vamos a escuchar a un hombre valiente, como tantos otros, como vos, o como quienes hoy nos van a acompañar, para poner la historia sobre la mesa. El mano a mano fue con el juez Baltasar Garzón. No, en vos no está mal. El hombre que un día quiso poner algunas cosas en su lugar y el poder de turno se lo sacó de encima. Baltasar Garzón, esta noche en exclusiva para ustedes y para mí y para todos aquellos que quieran escuchar. Como los caballos que galopan. Baltasar Garzón, ¿quién escribe la historia? ¿Quién escribe la historia, Baltasar? Yo creo que la escribimos todos, ¿no? Para bien y para mal, aunque hay escribanos oficiales, siempre los hubo. Cada momento, cada poder tuvo los suyos. Unos eran más objetivos, otros menos. Unos abusaban más del desconocimiento del pueblo, de la incultura, incluso la potenciaban. Otros ya fueron más objetivos conforme la transparencia se fue instaurando. Y ahora yo creo que cada uno tenemos, ya hace mucho tiempo, afortunadamente, capacidad de formarnos nuestro propio juicio, aunque hay veces que mucha gente intenta, o algunos intentan, que ese juicio quede deformado a través de intereses económicos, financieros, corporativos, manipulaciones. Hay una especie de obsesión por deformar a veces la historia porque no se asume la realidad de la misma, ¿no? Y eso hay que combatirlo. ¿Cómo no se entiende la realidad? ¿Cómo hay quienes adulteran la realidad? ¿Cómo se cuenta una historia y te la pasan a otra? Adriana Fernández. Hola, Adriana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿El nombre del abuelo? Mi abuelo, Antonio Fernández González, apodado el Cesterín. ¿Dónde terminó el abuelo? En una fosa común. En una fosa común, en un lugar llamado La Cortea, en Ponferrada del Bierzo. ¿Y por qué usted quería saber quién era el abuelo y dónde había terminado el abuelo? Porque yo quería saber la verdad, una verdad que le fue negada a mi padre, que mi padre nunca la supo, y que yo sentía que tenía que ir, que desenterrarla, no solamente sus restos, tenía que desenterrar su historia también. Cuando yo era muy pequeño, me gustaba García Lorca y lo leía, y tuve la oportunidad de tener a Baltasar Garzón conmigo y frente a mí. Él también quiso saber qué le pasó a Lorca en medio de la noche del franquismo. ¿Dónde está García Lorca? ¿Dónde estaba el abuelo de Adriana? A ver, Baltasar.
qué usted quería buscar a García Lorca? Yo soy de la provincia de Jaén, es limítrofe con Granada. He pasado muchas veces por el barranco de Biznar, donde fue vilmente asesinado el alma del pueblo, ¿no? Porque Federico García Lorca hacía política con sus textos, pero sobre todo era una persona que irradiaba amor, entrega, comprensión, tolerancia, compromiso. Y eso los intolerantes, los dictadores, los represores no lo aceptan. Por eso García Lorca siempre ha sido un símbolo para muchísimos españoles y españolas y para muchísimos hombres y mujeres de todo el mundo, y sigue siendo, ¿no? Buscarlo ya lo buscábamos desde el mismo momento que tuvimos uso de razón y compromiso, pero cuando me correspondió tomar una decisión judicial, inicialmente, así lo hice, porque creo que además de legal era una necesidad y una cuestión de justicia histórica. Y en todo caso porque también otras personas caídas y enterradas en medio del campo con García Lorca, sus familiares pedían esa exhumación. Y yo creo que las víctimas, los familiares tienen un derecho sagrado a ser resarcidos, a ser restaurados, y sobre todo cuando son desaparecidos. Frente a este escenario judicial, frente a este escenario legal, Argentina, a través incluso de una jueza como la Servini de Cubría, ha pedido la captura. El gobierno hoy de España y la Audiencia Nacional no quieren saber de nada. Pero el pasado está ahí y el compromiso está ahí. En un mundo que se complica todo el tiempo y van cambiando los escenarios de conflicto. Usted lo conoce a Noam Chomsky, es un pensador en Estados Unidos que hoy está peleando por un gobierno incluso que está cerrado. Pero cuando hay guerras y Estados Unidos participa, Noam Chomsky, ¿usted qué opina? We will attack anyone we feel like without any pretext or just because we have the power to do it. There's a second foreign policy journal called Foreign Policy, also had articles expressing severe criticism and reservations. This is quite unusual. I mean, the American Academy of Arts and Sciences, you know, the major, most respectable, back to Revolutionary Times organization of intellectuals, did something which I think they've never done before. They published a monograph called War on Iraq, giving as sympathetic an account as they could of the Bush administration imperial grand strategy and the war, but then in a very cautious and muted way, giving a rather harsh criticism of it. They never take positions on current international issues. Nunca se toman posiciones. ¿Quién paga la bala? Y cuando uno lee Guantánamo, las cárceles globales, los enclavados en diferentes islas del mundo. Baltasar Garzón, ¿qué pasó con la guerra en Irak? Cuando España con Aznar entra en la guerra y luego Estados Unidos mueve
y reaparece Guantánamo, usted de pronto también tiene una actuación y dice y denuncia Guantánamo. Sí, y denunciar la guerra de Irak y denunciar las arbitrariedades que estaban ocurriendo me costó caro, ¿no? Porque tuve que soportar 2 investigaciones por haberme manifestado claramente en contra de la guerra de Irak y en favor de la legalidad, y además perdí toda opción a una serie de puestos judiciales por mi compromiso claramente en defensa de las víctimas. Pero no me importó, como tampoco cuando tuve que iniciar una investigación por torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo, y eso fue motivo de que determinadas actividades patrocinadas por la propia Embajada de Estados Unidos en España se desarrollaran contra mí. Es decir, si alguna vez, si alguna cosa he tenido en mi vida, ha sido luchar obsesivamente contra la tortura de todos. Y le puedo decir que el juez que probablemente más ha protegido las garantías de ciudadanos españoles y no españoles en el área del terrorismo he sido yo, pero además no lo digo por afirmarlo, lo digo con pruebas y porque lo siento. Es decir, no hay fisuras. Ahora bien, sí le quiero decir una cosa. He sido implacable contra el terrorismo desde la ley, desde el Estado de Derecho, con todas las garantías y, en gran medida, prácticamente en todos los casos, así ha sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los propios tribunales. Por tanto, estoy muy tranquilo. Me he manifestado en muchas ocasiones en favor del diálogo, por ejemplo, pero cuando no haya violencia. En favor de que cualquier opción política puede defenderse en un país, siempre que se haga sin violencia. La violencia fue un denominador común en nuestra América, sobre todo en las guerras del 60, del 70, terrorismos de Estado, violencias institucionales, todo manejado. Uno piensa en el consenso de Washington y pienso en Salvador Allende y pienso en el asalto al Palacio Presidencial y pienso en el estadio. Ernesto Leyderman tenía apenas 2 años y medio. Hoy tiene 35 años. Tardó 20 años en reconstruir su verdadera historia de familia y, como alguien escribió, y de paso la suya propia. ¿Qué tal, Lorenzo? Gracias, Ernesto. Cuando vemos a papá y mamá, nombre y apellido de papá y mamá. Bueno, tengo 42, por ahí hay un... Mi mamá se llamaba María del Rosario, mi papá Bernardo Mario. En esta foto estamos los 3 juntos. Se conocieron en México. De allí mi padre era marxista, era un joven idealista y eligió con mi mamá vivir el proceso chileno, de la dictadura del proceso encabezado por Salvador Allende. Y bueno, enamorados de ese proceso, enamorados de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, los encontró el golpe militar. Y cuando intentaban escaparse a la Argentina en diciembre del 73, un 8 de diciembre fueron asesinados, ¿no?, en mi presencia. Y bueno, esa fue la historia sintéticamente, ¿no? ¿Y qué pasó con usted? Primero matan a mi mamá, yo estaba con ella. Una patrulla militar en principio secuestra a un campesino y a un profesor, que eran los que sabían dónde estábamos nosotros, en medio de las montañas. Y es allí donde los torturan, los amenazan y obligan al campesino a guiarlos a donde estaba mi papá y mi mamá y donde estaba yo. De lejos disparan a mi mamá, yo estaba con ella, yo tenía 2 años y medio. Mi mamá me alcanza a protegerme cuando escucha los disparos atrás de una roca, pues fue de lejos que disparan. Y yo sobreviví a tal situación, ¿no? ¿Y qué pasó con usted? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Y después matan a mi mamá, después matan a mi papá a la media hora, y a mí me llevan al regimiento militar, donde permanezco un tiempo,
y por orden del jefe del regimiento me llevan a una casa de monjas, donde permanezco un par de meses aproximadamente. ¿Usted sabe dónde estaban sus padres? ¿Usted logró saber dónde estuvieron sus padres? Sí, gracias a este campesino, que fue una víctima más, ¿no? Porque fue torturado, amenazado. Sí, claro. Él denunció a la justicia en el año 91 todo lo sucedido. Se encontraron los restos de mi papá, se encontraron los restos de mi mamá, pero cuando justamente Pinochet es detenido en Londres en el año 98, los restos de mi mamá desaparecen del cementerio y son cremados. O sea, sus restos constituían una prueba, ¿no? Baltasar Garzón, le pregunté sobre Pinochet. ¿Cómo lo detuvo? ¿Cómo lo ubica? Y entre otras cosas me dijo: ¿quién fue para usted Pinochet? Pinochet fue una presencia histórica que desgraciadamente ha acontecido muchas veces. Hay personas que no asumen el debate, la discusión en democracia, la contradicción, la resolución de esos conflictos por la vía del entendimiento, incluso modelos económicos totalmente discrepantes, y acuden al ejercicio de la soberbia y del uso de las armas para imponer precisamente un pensamiento único. Y al que no esté de acuerdo, se le corta la cabeza. Y ese o se los encierra en un estadio. O se los encierra en un estadio, o se les desaparece, o se les arroja al mar o a un río. En todo caso, es la negación del ser humano. Pero yo creo que Pinochet, al final, contribuyó a que el sufrimiento de las víctimas por lo menos tuviera una compensación, en el hecho de que la justicia finalmente pudo actuar en contra del mismo y demostrar que no era sino alguien que se aprovechó del poder en beneficio propio, y no esa figura que aparentemente siempre se demostraba. Cuando lo vio levantarse de esa silla de ruedas que vimos todos, porque él acusaba y decía que su cuerpo no podía permitir y no entendía, y cuando llegó a Santiago, ¿qué sintió? Cuando lo vio caminar desde la silla de ruedas ahí hasta el aeroparque a saludar a sus padres, ¿qué sintió? Bueno, sentí mucha pena, mucha vergüenza de lo que estaba haciendo, y sobre todo del recibimiento que se le dio, ¿no? Porque era una ofensa a las víctimas. Tal cual. Era tremendo, como después hacerle honores militares cuando falleció, ¿no? Es decir, era como una bofetada a las víctimas, que una persona que ya estaba procesada, que habían sido tomadas medidas de prisión domiciliaria contra el mismo por el juez Guzmán, que aún todavía se le hiciera un funeral de Estado, ¿no? ¿Cómo el pasado te puede ayudar a abrir los ojos, Adriana? Yo creo que lo traje en los genes. Yo no sabía que mi abuelo había sido represaliado, mi papá tampoco. Él pensó que había sido víctima de un delito común, y cuando yo empecé a preguntar por qué mi abuelo estaba enterrado en el campo, mi papá me respondía que era algo muy natural, porque cuando los campesinos araban, a veces se encontraban con cuerpos. Y eso a mí me dio la pauta de que no eran cuerpos porque morían en el campo y los enterraban ahí, sino que eran fosas comunes. Y como yo, quizás sin tener ningún familiar desaparecido, yo primero me involucré con la dictadura de mi país y trabajé. Pelear contra ella. Claro, tal cual. No sé por qué, pero siempre estuve apoyando todo lo que era lo de madres, lo de abuelas, y como hacía teología, me dedicaba a investigar la vida de los religiosos asesinados. De alguna manera siempre estuve involucrada,
y haciendo un curso sobre terrorismo de Estado me encontré con el franquismo. Y ahí empecé a darme cuenta de que las fechas me estaban llevando a suponer que mi abuelo había sido víctima del régimen. En este ida y vuelta con Baltasar Garzón, la pregunta era inevitable. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la España franquista? ¿Qué pasó en ese mundo? Y Baltasar me dijo. Hay una pregunta que cuando uno escucha a Pinochet o otros dictadores, digo, ¿cuáles son las huellas que quedan en los pueblos, en las sociedades? Digo, Franco o Pinochet, ¿cuáles son las huellas sociales después de que las generaciones galopan y van para adelante? ¿Cuáles son las huellas? Yo creo que va en función de la intensidad de la represión y de la permanencia de la dictadura. Es decir, se parecen España y Chile bastante en un momento determinado, porque fueron dictaduras, la de España mucho más, casi 40 años, la de Chile menos, pero también un periodo dilatado entre casi una década, y consecuentemente se arraiga en los ciudadanos el sentimiento y la frustración. Y la frustración. En España eso fue claro, ¿no? De alguna manera yo creo que casi todos estamos penetrados por esa sensación de frustración por una parte o de franquismo o por otra, en la forma de pensar, de idear, incluso en los miedos que se manifiestan. Es todavía sintomático. Hay personas muy mayores ya, de 85, 90 años, que todavía cuando se habla de los temas de la guerra civil y del franquismo se ponen nerviosos. Incluso yo recuerdo que mi madre, cuando hablábamos los hermanos de los temas del franquismo, había un momento en que, como los andaluces somos muy dados a elevar la voz a la hora de hablar, se levantaba y cerraba las ventanas, ¿no? Porque temía, y le decíamos, pero bueno, ¿cómo haces esto? Y dice, bueno, ya sé que no, que hay democracia, pero tampoco es necesario que nos oigan, ¿no? Estaba imaginando la casa de Baltasar Garzón, cuando su madre cerraba las ventanas para que otros no escuchaban. ¿Qué pasaba en ese pueblo? En el después, porque seguramente información de tu padre y información de algunos primos. ¿Qué pasaba? ¿Había ese silencio cómplice? Y sí, porque si mi papá ni mi tío sabían lo que había pasado era porque a ellos nunca se lo habían dicho. Claro. Y yo tuve realmente, porque cuando a mi abuelo lo exhumamos, vinieron gente de más de 85 años a decirme, yo recuerdo cuando lo llevaron a tu abuelo. Tenía 5 o 6 años, entonces yo lo que veo es que esa catarsis colectiva que se armó, cómo ha quedado en las retinas y en el corazón de esa gente, Sin porque duda. no se la podían olvidar. Sin duda. Y en ese momento llorando me lo contaban. Sin duda. Así que el silencio ha sido atroz. Y cómplice. Y totalmente cómplice. Yo digo, ¿cómo se maneja el mundo cuando... Esto no es una anécdota, es la vida de todos los días, que a veces se silencia. Noam Chomsky habla de los conflictos internacionales que después desencadenan en vidas individuales. A ver... There were high-level planning groups of the State Department and the Council on Foreign Relations beginning to lay plans for the post-war world, which they assumed the United States would have a very influential position. I mean, up until the Second World War, the United States had been by far the largest economy in the world. In fact, a century ago, it was the largest economy. But it was not a major actor on the world scene. It was in the region, so Central America and the Caribbean, and as far as Venezuela, Woodrow Wilson kicked the British out of Venezuela in 1920 because he wanted the oil. But that's a little bit in the Pacific. It wasn't like Britain or France. However, it was understood that after the Second World War that would change, and the United States would be a world dominant power, the world dominant power. So they laid plans, and among them were plans which, when you read them, I quote some of them in the book, are not very different from the Bush administration
imperial grand strategy. I mean, they spoke about the need for the United States to be a world dominant power, to prevent exercise of sovereignty by other powers who might interfere with U.S. designs, and recognize that to do this would require a major military force permanently. Esas imágenes pertenecen a Vietnam, gracias a Claxo y gracias por supuesto a Atilio, querido Atilio Borón. Pero yo digo, puedes cerrar los ojos y es Guernica, el cuadro de Picasso. Puedes cerrar los ojos y ver Salvador Allende en alguno de los pasillos y en su oficina volándose la cabeza. ¿Cómo es la justicia universal cuando de pronto todas las fichas están jugadas? ¿Garzón? Bueno, hablando de Argentina, no solamente tuvimos gestos históricos imponderables, digo, Néstor Kirchner que baja un cuadro que es todo un símbolo fundamental, o un Julio López que hace 7 años que lo estamos buscando, pero los juicios por la verdad están en pie. Y es una señal para aquellos que jugaron en contra de todos nosotros. Los juicios por la verdad y los juicios por la justicia y por tanto por la reparación, Así es. Que es el trípode en el que el derecho humano de las víctimas se consolida, lo cual no significa que no haya que continuar esa lucha, que no haya que buscar las vías para que la defensa de los derechos humanos se consolide cada vez más. Pero a mí realmente me parece encomiable que un gobierno haga política de Estado de la defensa de los derechos humanos. Eso es fundamental. Usted que ha acompañado tanto a las madres y a las abuelas en esto de la restitución de las identidades. Yo digo, en estos días, hace un par de días, la jueza Servini de Cubría también ha marcado un hito fundamental en esto de pedir la búsqueda y la detención de aquellos que durante la época de Franco cometieron delitos de lesa humanidad. Es un hecho fundamental, digo. Y yo pensaba, digo, en España no, en la Argentina sí. En un momento, usted en España sí y en la Argentina no. Sí. En esta regla de juego, al revés, ahora se da la vuelta. Un poco, el principio de jurisdicción universal es un principio de ida y vuelta, ¿no? La justicia universal es de ida y vuelta. Efectivamente, aquí no podía hacerse efectiva la justicia y el principio de jurisdicción universal permitió que a miles de kilómetros en otros países se hiciera efectiva y después se abrieron las puertas aquí y esos otros países dejaron la acción judicial y ahora pues vivimos la misma situación pero a la inversa, ¿no? Pero eso es importante porque lo que quiere decir es que la idea que no fue de los jueces sino de los políticos, cuando crearon el principio de jurisdicción universal en convenciones políticas y universales, lo hicieron bien. Lo hicieron bien porque el juego que está dando es precisamente eso, es decir, cierren espacios a la impunidad, consoliden la defensa de las víctimas como una realidad y, por tanto, que aquellos que quebrantan, sean dictadores o sean represores de un nivel inferior, sepan que en un momento determinado, en algún lugar, un juez va a utilizar la ley para proceder contra los mismos. Estaba pensando, Ernesto, ¿cuánto la justicia te ha ayudado y cuánto la justicia te ha negado llegar a la verdad? Bueno, Horacio, yo conviví con el silencio y con el olvido durante muchos años. Claro. Recién en el año 2000, justo coincidía el minuto en que Pinochet era procesado por la justicia chilena. Un 4 de diciembre del 2000 me presento a la justicia de Chile para pedir justicia justamente. Y hasta el 2002, 2003 no pasó nada. Entonces no tenía posibilidad, no la veía la justicia. Y ahí entendí, y así me lo transmitieron, que yo tenía que ir por la justicia
Y es así como me vinculo a las organizaciones de derechos humanos activamente. Viajo a Chile y hacemos un escrache a un militar que en ese momento era general del ejército, Mario Larenas Carmona, el cual fue rápidamente degradado, digamos, ¿no? La justicia nunca lo llamó a declarar ni lo procesó, aclaro. Pero sí, por lo menos pudimos hacer el escrache. Y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Del contacto con la justicia. Y después hubo todo un proceso de investigación, de procesamiento. Culminó en el 2009 con 3 militares procesados y condenados a 5 años de prisión. Y luego eso fue lo que determinó la Corte Suprema de Justicia en Chile. Lo que tengo que decir es que se estableció la verdad de lo sucedido, que mis padres no se habían autoeliminado, como planteaban los militares. La verdad. Se determinó la verdad y eso me sirvió mucho. Pero lo que no se planteó y no se dictaminó es una condena acorde a los crímenes cometidos, ¿no? Por eso es que estoy en la Comisión Interamericana. De la patrulla de 20 militares solamente se condenó a 3 y a 5 años nada más, ¿no? Él es Ernesto Leiderman. Qué historia, las historias de nuestro continente. Yo le pregunté a Baltasar Garzón, en estos momentos de tantas paradojas y contradicciones, ¿por qué eligió ser juez? Baltasar, ¿por qué usted llegó a ser juez? Pues la historia es quizás muy simple, ¿no? A ver. Yo estaba en el colegio el último año y... ¿En el colegio? En el colegio, sí, en el colegio de curas. También. Sí, pues estuve en el seminario. Bueno. Iba para sacerdote. Bueno. Después, bueno, yo me quise marchar antes, pero el rector dijo que no, que tenía que seguir estudiando. Quise ser futbolista, jugaba como arquero. El rector y mi padre no me dejaron que hiciera carrera deportiva. Y bueno... No quería ser árbitro. No quería ser árbitro, quería ser arquero. Y siempre jugué como arquero hasta ahora. Entonces yo quería ser psicólogo, maestro o psicólogo. Y oí, en unas charlas que había de orientación universitaria, oí a un juez. Y entonces habló de la carrera de Derecho, de la función del juez y demás. Y yo dije, yo quiero ser juez. Y entonces al final de esa charla le dije, oiga, ¿se puede ser juez de una forma distinta a la de estudiar Derecho? Y me dijo, no, hay que estudiar Derecho. Entonces digo, bueno, pues entonces estudio Derecho. Pero si me hubiera dicho Medicina, hubiera estudiado Medicina. Y entonces, cuando yo le dije a mis padres que yo quería hacer Derecho, ya dijeron, pero hijo, eso no está hecho para nosotros. ¿Cómo? Ah, mira. Derecho, no, eso es una carrera de ricos, tal. En aquel momento, pues era como una carrera de casta, ¿no? Claro. El hijo, el abogado, el hijo del abogado, del juez, del fiscal, del notario, en fin, no era normal, ¿no? Pero el problema vino cuando terminé Derecho y dije que quería ser juez. Ay, qué bueno. Ahí ya me dijeron, no, definitivamente perdiste la cabeza, hijo, eso no puede ser. Y dije, bueno, pero quiero serlo, ¿no? Y realmente cuando aprobé el examen de juez, hay una imagen que para mí no se me olvida, ¿no? Cuando yo bajé del autobús y él vino y me dio un abrazo, y entonces ahí se dijo todo sin palabras, ¿no? Y ese hombre fue feliz. Y quizás tenga bastante que ver mi formación, primero religiosa, porque nunca he renunciado a ella. Soy cristiano en retroceso, más bien agnóstico. No me creo ya casi nada de lo que dice la Iglesia, y sobre todo de la estructura de la Iglesia, con respeto al Papa Francisco. Sí creo en quien practica Iglesia. Tengo grandes amigos que son sacerdotes, misioneros, como seglares, trabajando durísimo por los más necesitados. Eso es Iglesia. Sí, otras cosas no lo son. Y realmente nunca he abdicado. Lo que pasa es que al final me dijeron que me expulsaron por comunista. Cuando uno ve el mundo dado vuelta tantas veces, cuando vemos que los grandes ideales terminan debatiéndose por cuestiones económicas y financieras, ¿cómo se entiende la justicia universal, internacional, cuando los poderes económicos internacionales no solamente asfixian y ahogan los países, sino que tenés que dirimirlos? Garzón.
¿Cómo se hace justicia cuando el capital te da la imposibilidad de incluir? Yo creo que ya es tiempo de que comencemos a reflexionar profundamente en que determinadas acciones económicas, determinadas acciones financieras, actitudes y decisiones de ese nivel sean catalogadas con mayor gravedad penal de la que en este momento son. Pienso que los crímenes económicos de gran envergadura que producen grandes males en la sociedad, que condenan a la miseria a millones de personas, deberían de estar catalogados como crímenes contra la humanidad. Porque decisiones, por ejemplo, en la bolsa de Chicago de alimentos, en donde artículos de primera necesidad tienen un valor de 8 a las 8 de la mañana y tienen un valor de 25 a las 2 de la tarde y solamente se han movido teclas. Así de todo virtual. Y moviéndose. Y en el camino se condena al hambre a millones de personas. Sí. O cuando decisiones del Fondo Monetario Internacional llevan a la ruina a países como, por ejemplo, a Grecia, y después todo se solventa diciendo el presidente: perdónennos, nos equivocamos al valorar la situación. Y curiosamente no hay establecida ninguna responsabilidad para quien comete ese error. Es curioso. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional no se preveyeron las responsabilidades penales de alguien que pudiera tomar decisiones. Claro, y eres el mismo Fondo Monetario. O cuando los mercados o las agencias de calificación de los mercados, que en definitiva son clubes selectos privados que se mueven por intereses de lobistas y por tanto estrictamente económicos, deciden calificar a un país de una forma o de otra, y el capital, que siempre es cobarde, ante esa calificación sale huyendo y deja a un país al borde del abismo, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto cuando ven Wall Street que hay grandes campanas, pero Hemingway, cuando nos contó la guerra civil, nos recordaba por quién doblaban las campanas. Seguramente doblarán por tu abuelo o por tus padres. Adriana, para vos, ¿por quién doblan las campanas? Como vos decís, por mi abuelo, mi papá, que hace 6 meses que falleció, creo que decidió irse con él. Y por memoria, verdad y justicia para los más de 100.000 que están todavía enterrados en las cunetas, claro, esperando que se los saque y que el gobierno del Estado español no se ocupa de ellos, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la cual represento en Argentina, ya no le llegan los fondos para hacer las exhumaciones. Entonces tampoco podemos exhumar a todas esas personas que están esperando que sus historias sean resucitadas de alguna manera. Ernesto, ¿por quién doblan tus campanas? Bueno, por todos los compañeros detenidos desaparecidos de Latinoamérica, del mundo, por mi mamá María, por mi papá, por el amor a la vida que tenían, pero también por los hombres valientes, ¿no? Como sí, claro, Baltasar Garzón, como Néstor Kirchner, que frente a tanto poder que planteaba el tema del olvido y de la impunidad, sí, claro, se animaron, ¿no? Tuvieron mucho coraje para plantear el tema de la justicia, ¿no? Con letras mayúsculas, y eso para nosotros los familiares, las víctimas directas, es muy emotivo escuchar a Baltasar Garzón, es muy emotivo a veces ver los videos de Néstor Kirchner, ¿no? Planteando el tema, y también es muy emotivo escucharla a nuestra querida presidenta, ¿no? Y saber de que yo viajo mucho a Chile, y en Chile también... Estamos llegando a Chile. También en Chile se sabe que, bueno, la Argentina es líder en el tema de los derechos humanos, no solo en temas de crímenes de lesa humanidad, sino también en cuestión de derechos. Ahí va. Yo no era muy chiquito, incluso en otra lengua, me decían: justicia, justicia perseguirás. Garzón, ¿por quién doblan las campanas? Don Hemingway, en su libro sobre la Guerra Civil Española, hablaba y recordaba alguna frase de por quién doblaban las campanas, también trayendo a otro escritor. ¿Usted qué
¿Cree por quién hoy doblan las campanas del mundo para buscar justicia, si es que la hay? Incluso algo más parejo, donde casi todos podamos empatar. Lo grave de esto es que las campanas siguen doblando por los de siempre, por las de siempre. Es decir, ¿quién mueve el badajo? Quien mueve el badajo es quien lo mueve, ¿no? Quien mueve los hilos. Como Wall Street, mira. Decía esa imagen del Padrino, ¿no? Claro. Que mueve. Yo recuerdo, lo he contado algunas veces, cuando el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, buen amigo, debatíamos en alguna ocasión, me decía: Baltasar, convéncete que el último presidente de los Estados Unidos fue Bill Clinton. A partir de ahí, las corporaciones son las únicas que gobiernan, ¿no? Por tanto, siempre están ahí. Siempre están ahí. Y en la otra parte siempre están los mismos y las mismas, es decir, aquellos que o no tienen posibilidades porque el sistema económico injusto los condena cada día más a la pobreza, o políticas que agrandan las diferencias sociales, o injusticias sociales permanentes, o especulaciones que llevan a unas situaciones límite de agrandamiento de la pobreza y demás. Por tanto, la cuestión está en que hay que cambiar ese sistema, hay que invertir esos términos. No podemos seguir afirmando que eso es lo correcto cuando estamos comprobando en forma reiterada que no lo es. Es como por ejemplo, la prohibición de la línea prohibicionista de las drogas, por ejemplo. Yo sé que eso es un tema polémico. Sí, claro. Pero desde 1919, que el Tratado de Versalles estableció que había que perseguir el tráfico de drogas, también curiosamente estableció que había que perseguir por lesa humanidad al Kaiser Guillermo II, y Holanda le dio protección y ahí se acabó la historia. Pero la prohibición de las drogas siguió. Casi siempre pensé, incluso desde muy chico, que cada uno debía ser campana, badajo y aquel que haga escuchar lo que cada uno piensa, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ariel. Gracias. Yo admiro mucho a Rafael Alberti y a Paco Ibáñez. Seguiremos galopando. Estamos en vertical. Sabemos perfectamente a dónde vamos. Y aunque el amigo Galeano nos dice 2 pasos y el horizonte 3, ahí vamos, a buscar siempre la verdad. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta enterrados en el mar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en